Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te suscribes por aquí al canal o das a la campanilla, me ayudas un montón. Hoy vengo con un juego en el que nos convertiremos en científicos y es Petris de Two Tomatoes Games. Un juego de 2 a 3 jugadores con partidas de 10 a 15 minutos y para mayores de 10 años, que se nos presenta así en una caja circular un tanto peculiar. ¿Te apetece ver componentes, cómo se juega y la opinión de este Petris? Pues quédate. En Petris nos vamos a convertir en científicos que deberemos de controlar la propagación de las bacterias bajo su supervisión. Cuidado, porque estas bacterias no nos lo van a poner fácil. Vamos a encontrarnos con un juego muy estratégico y en el que tendremos que medir muy bien nuestras acciones. Voy a enseñaros componentes y os explico un poquito cómo se juega porque lo vais a entender muy rápido sobre el juego. Así que cambiamos de cámara y vemos Petris. Aquí tenemos desplegados los componentes de este Petris. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a tener 10 discos de Petri que vienen con su tapadera. 20 fichas de bacteria por cada jugador, 3 fichas de sarcina por cada jugador, una ficha de marcador de turno, una ficha de contaminación por cada jugador, 2 tableros circulares de turnos, uno para partidas de 2 jugadores y otro para partidas de 3 jugadores. Un tablero circular de contaminación y nada más tenemos en componentes. Aquí tenemos preparada la simulación de lo que sería una partida para 2 jugadores. Montaremos el área de juego con 7 discos. Esto representará como la zona de cultivo comunitario. Cada jugador cogerá las sarcinas y las bacterias de su color. Jugaremos en partidas a 2 jugadores con el rojo y con el azul. Colocaremos el tablero de contaminación y el tablero de turnos cerca de las zonas de juego para que se puedan manejar bien por ambos jugadores. Tal como indican, se jugarán en 2 rondas, que nos lo indica aquí el tablero. Ese es el tablero, el indicador de turno, que lo colocaremos en el primer lugar. Y cada jugador colocará una bacteria en el disco que se encuentra más cerca de su zona de juego y luego las fichas de contaminación que las colocará en la casilla inicial. Tal como indica el tablero de turnos, pues como os digo, va en 2 rondas y en cada ronda van a haber 6 fases de propagación de las bacterias, 4 fases de fusión binaria y 2 fases de contaminación. ¿Qué consiste la fase de propagación? Esto empieza aquí y el primero en propagarse será el azul. Bueno, ¿en qué consiste esta fase? En la fase de propagación, el jugador activo, que en este caso es el azul, debe realizar una propagación válida. Para ello, el jugador debe seleccionar un disco que contenga al menos una de sus bacterias y desde ese disco puede mover cualquier número de bacterias o uno o más discos adyacentes, repartiendo las bacterias como considere oportuno, pero siempre respetando 3 reglas. 1.
Ningún disco puede albergar exactamente el mismo número de bacterias de cada jugador, es decir, eso no puede ser válida porque no puede haber en un disco el mismo número de bacterias de cada jugador. Ningún disco puede tener más de 5 bacterias de un solo jugador, es decir, en el momento que hubiera 5 bacterias, estas desaparecen del disco apareciendo una zarcina y ahí no puede colocar más fichas y siempre se debe de mover al menos una bacteria, es decir, aquí ahora obligatoriamente tiene que mover como mínimo una bacteria donde él decida. Si un jugador no puede realizar una propagación válida, automáticamente va a perder la partida. Y si después de una propagación, porque hubiera ya muchas más fichas, en un disco hay 5 bacterias, como os digo, automáticamente colocaremos la zarcina. Importante, si un jugador debe colocar una zarcina y no le quedan en su reserva, dicho jugador pierde automáticamente la partida. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos cada jugador 3 zarcinas. Si tenemos que colocarla en un disco y ya no tenemos, hemos perdido también la partida. Primero va el azul, que realizaría una fase de propagación, y una vez que ha realizado, se mueve el marcador de turno y le tocaría al jugador rojo, que decide moverse, por ejemplo, tal que ahí. Luego viene la fase de fisión binaria. Por cada disco, si contiene bacterias de un único jugador, es decir, si esto está así, por ejemplo, por cada disco que contenga bacterias de un único jugador, como serían, por ejemplo, el caso de estos dos, las bacterias se propagan. Tal que así. Pero solamente en los discos que tengan las bacterias de un único jugador. En los discos que tienen bacterias de los dos jugadores no ocurre exactamente nada. Simplemente quedan ahí. Y seguimos moviendo el marcador del turno, que en este caso, como veis, nos indica que sería el turno del jugador rojo. Ahora puede mover sus bacterias en cualquiera de los discos donde tenga, realizando un movimiento válido. Bueno, pues puede decidir hacer así. Puede mover esa para ahí y esta para aquí. Siempre que sean movimientos válidos, puede hacer lo que él decida. Vuelve a ser el turno del azul y se vuelve a realizar otra fisión binaria. Turno del azul, turno del rojo y fase de contaminación, que es la que indica el símbolo de contaminación. En esta fase, lo primero que se realiza cuando ocurre esta fase es una fisión binaria. Es decir, en aquellas que hay bacterias de un solo jugador se reproducen, como veis, y luego se pasa a puntuar la contaminación en aquellas en las que hay bacterias de dos jugadores, el jugador que tiene más bacterias pues tiene que anotarse un punto. En este caso, tal cual está por ejemplo aquí la simulación, el rojo anotaría un punto, movería un punto. En una partida que estuviera mucho más avanzada, por ejemplo, llegamos a una fase de contaminación y lo primero que se produce, pues como os decía, es una fase de fisión binaria, es decir, los discos que contengan bacterias de un solo color se reproducen. Entonces, del rojo se reproduciría este y del azul se reproduciría este. Como tiene 4 bacterias, las retiramos y automáticamente lo que hay que añadir es una zarcina. Y después pasaríamos a mirar en los discos. Aquí, que tiene 5 el rojo y 2 el azul, llevaría un punto el rojo. En este se llevaría un punto el azul. Aquí, este tiene 5, el rojo tiene 2, llevaría un punto el azul. Aquí tiene 2 el rojo, 1 el azul, llevaría un punto el rojo. Y aquí 3 el rojo y 1 el azul, se llevaría un punto el rojo, que iríamos contando aquí los puntos.
El final de la partida se produce, por tanto, de 4 formas distintas. Si durante el turno un jugador, como os he dicho, no puede realizar una propagación válida porque no le quedarán bacterias o porque no puede desplazarse de manera legal a ninguno de los círculos desde con sus bacterias, pues automáticamente pierde la partida. Si durante la fase de propagación o fisión binaria un jugador debe colocar una sarcina y no le quedan, es decir, por ejemplo, esto estuviera ya así y al hacer la fase de contaminación, pues yo lo primero que tengo que hacer es, esta no estuviera, la fisión binaria, ahí tendría que colocar una bacteria porque solo tengo yo y ya no quedan sarcinas porque solo tienes 3 por jugador y ya están colocadas, pues automáticamente perdería la partida. Y si durante alguna fase de contaminación un jugador mueve su ficha de contaminación al último espacio, es decir, tal que aquí, del contador de contaminación, dicho jugador perderá automáticamente la partida. Si después de la última fase de contaminación ningún jugador, porque esto estuviera aquí, ningún jugador ha ganado la partida porque no se ha producido las condiciones de derrota, nos fijaremos en el marcador de contaminación. Aquel jugador que esté menos avanzado habrá ganado la partida. Si la partida es en lugar de a 2 a 3 jugadores, cogeremos este otro tablero que ya nos indica que es para las partidas a 3 jugadores y se jugará también en 2 rondas. Los turnos nos vienen dados en el marcador y nos dicen lo que tendremos que efectuar en cada momento. Colocaremos los 3 marcadores y la figura que formaremos con los discos será esta, colocando cada uno en una de las esquinas las bacterias de cada color. En cada ronda seguirá habiendo 6 fases de propagación por jugador, 3 fases de fisión binaria y 3 fases de contaminación. En cada fase de contaminación, en cada disco en el que haya al menos una bacteria de 2 o más jugadores, es decir, si se produce esto, aunque haya 3 colores, en cada disco en el que haya una bacteria al menos de 2 o de más jugadores, se puntúa un punto de contaminación por cada oponente que tenga al menos una bacteria en el disco. Y los cambios en el final de la partida. La partida terminará en cuanto un jugador cumpla una de las 4 condiciones de final de partida. De entre los otros 2 jugadores ganará la partida el jugador que esté menos avanzado en el marcador de contaminación. Y en caso de empate, pues se usarán los criterios del número de bacterias que haya en juego. Así de sencillo y tan rápido se puede explicar este Petris, un abstracto de movimiento de áreas y de mayorías que va, pues eso, con de 2 a 3 jugadores y que nos hará pasar un buen rato. Es un juego que para mí lo peor que tiene es la caja. Entiendo que la han hecho así porque queda muy bien para colocar los discos, pero a la hora de colocarla en una ludoteca, pues es una caja de una forma extraña que al final nunca sabes dónde ponerlas o dónde colocarlas y andan dando vueltas de un lado para otro. El número de jugadores, pues eso, tiene que encajarte porque va de 2 a 3 jugadores. Está pues eso, un poco limitado, pero es un juego que funciona bien, está divertido, es sencillo. Como veis, la explicación es muy facilita, se tarda muy poquito. Yo creo que es posible que antes de 10 años se pueda jugar porque no es muy complicado. Los turnos y lo que hay que hacer en cada momento vienen dado por los discos, con lo cual es muy intuitivo de jugar en muy poquito tiempo. Pues eso, luego según te lo explican en 5 minutos tienes cogida la partida y puedes estar jugando.
es un estilo de juego pues ligero, con una partida corta, que no tiene una profundidad muy grande, pero por ese tipo de partida ligera y corta es fácil de que pueda haber mesa en ocasiones que no, pues no a lo mejor en un fin de semana que cuentas con más tiempo, pero sí pues para una partida, entre diario y todas esas cositas, por tener un tipo de juego que la duración no sea tan extensa. Porque ya veis que aquí en el propio juego nos habla de 10-15 minutos y a 2 jugadores no se va más. Cualquier duda, cualquier cosita que tengáis, decidme si lo habéis probado, si lo conocíais, dejármelo en comentarios que os leo y me encanta. Si alguna cosa no entendéis o queréis saber alguna cosa, pues lo mismo, por ahí os animo a que me lo dejéis en comentarios. Como siempre os digo, pues podéis suscribiros, dar al like, la campanita y todas esas cosas que decimos siempre y que nos ayudan un montón en los vídeos y a dar visibilidad al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todo el mundo.